Con mucha discreción y guardando el anonimato, voy a contarles una historia muy traumática que viví junto a algunos compañeros hace no mucho cuando se iniciaron los trabajos de construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, en una zona muy alejada, en medio de la selva, lejos de cualquier población. Nos reportaron de un problema, un contratiempo que habían vivido algunos trabajadores. Nos dijeron que algo los había espantado y que no querían regresar a trabajar. Mi superior no nos dijo mucho, pero quería asegurarse de que no fueran delincuentes, algún grupo de crimen organizado, aunque no son comunes en esa zona, o algunos pobladores que estuvieran en desacuerdo con la construcción y que los hubieran amenazado. Así que nos trasladamos a la zona para asegurarnos de que los trabajadores pudieran regresar sin correr peligro. Lo cierto es que al llegar, todo se veía completamente normal. Hicimos varios recorridos de reconocimiento. No se notó nada que pudiera indicar qué fue lo que los había asustado, que había ahuyentado a los trabajadores que, por lo regular, son gente local, gente que conoce la zona. Y aunque no encontramos nada, teníamos que permanecer en el lugar para asegurarnos de que pudieran volver. Decidimos hacer una caminata larga y 3 compañeros y yo nos separamos del grupo. Caminamos un buen rato, kilómetros, diría yo, entre la selva. La tarde era calurosa y el calor seguía siendo muy intenso. Un compañero gritó a lo lejos, divertido, había encontrado algo que teníamos que ver. Nos acercamos rápidamente para encontrarnos con un hoyo en el piso entre piedras. Iluminamos hacia adentro y no podíamos creer lo que nos encontramos. Un cenote en medio de la nada. Parecía que nadie hubiera entrado antes ahí. Parecía virgen. Uno de nosotros se atrevió a entrar con cuidado y con una lámpara potente se dio cuenta de lo grande que era y de lo cristalina que se veía el agua. A pesar de la pequeña entrada, no le caía tierra ni hojas, como suele suceder con los cenotes que están al aire libre. Desde dentro nos habló para que bajáramos y lo hicimos todos con cuidado, asegurándonos de que no hubiera nada alrededor. Pero les repito, parecía que estábamos a kilómetros de cualquier rastro de civilización. Dentro estaba muy oscuro, pero dejamos prendidas varias linternas. Decidimos meternos al agua y refrescarnos. Dejamos la ropa cerca de la entrada y caminamos entre las piedras en el agua cristalina, pero unos metros después, todo se volvía negro. Se dejaban de ver las piedras en las que caminábamos. El cenote se tornaba muy profundo. Los demás eran buenos para nadar y se metieron con confianza, pero yo apenas sé flotar. No me atreví a centrarme más, porque sé que pueden ser lugares extremadamente profundos, y había algo que me incomodaba. Sentía que alguien nos estaba viendo, aunque eso era completamente imposible. Lo que sí sé es que muchos cenotes son usados como lugares ceremoniales. Antiguamente, muchos dicen que están llenos de restos humanos en sus fondos. Así que no, yo ahí en lo bajito, nada más, pisando todavía entre las piedras. Nos alejamos de la entrada y no nos dimos cuenta de que se nos estaba haciendo de noche. Parecía que adentro no pasaba el tiempo. Yo solo escuchaba las risas de mis compañeros nadando en la oscuridad, hasta que se escuchó otra cosa, como si un sonido apenas perceptible hubiera llenado todo el cenote. De repente, algo que no lográbamos identificar en el cerebro, pero que podíamos sentir. Las risas callaron de pronto. Un montón de murciélagos salieron volando de repente, pero muchos cientos nos pasaron cerca de la cabeza y se dirigieron a la salida. Mis compañeros se apresuraron a salir de la zona honda y yo me dirigí a la salida por mis cosas. De repente, teníamos una necesidad extraña de salir de ahí. Las linternas se apagaron. Solo quedó una prendida que no iluminaba nada más que un punto del techo pedregoso del cenote cerca de la entrada. No veíamos ni por dónde pisábamos. Todo era demasiado oscuro. Ya al caminar hacia nuestras cosas, lo vimos parado en la entrada, un murciélago sobre una piedra por la que teníamos que pasar. Uno de los compañeros soltó un grito, seguido de una risa nerviosa, y luego nos reímos todos. Era gracioso que un animalito nos hubiera sacado un susto de este tamaño,
pero pronto las risas callarían de nuevo. Y es que al caminar un poco más, nos dimos cuenta de que el animalito había sido una ilusión óptica. No era un pequeño murciélago parado en una roca junto a nuestras cosas, era algo del tamaño de una persona que estaba bloqueando por completo el hoyo por donde entramos, nuestra única salida. Era más alto que nosotros, podría asegurar, y teníamos que caminar en su dirección, acercarnos mucho por llegar a nuestra ropa y nuestras armas, pero nadie se atrevió a moverse. Alguien dijo al fondo, muy despacito, que era el dueño del cenote, que no debíamos haber entrado, pero esa advertencia llegaba demasiado tarde. Por varios minutos, esa cosa se mantuvo inmóvil en la entrada, hasta que empezamos a ofrecer disculpas. Lo único que queríamos era salir, y solo teníamos que pedir perdón. De la nada, esa cosa dio unos pasos hacia atrás, pasos como de persona, y ahí lo perdimos de vista. Salimos disparados de ahí, y corrimos hasta llegar a la zona donde nos esperaban nuestros compañeros. Nos faltaba el aire, estábamos pálidos, pero aún así nos detuvimos antes de llegar, para calmarnos, para ponernos de acuerdo. No podíamos contar lo que acababa de pasar. Era ridículo. No nos iban a creer, y nos iban a traer a carrilla a partir de entonces. Así que prometimos no volver a mencionarlo. Ya no tengo contacto con 2 de los que vivimos ese suceso, con 2 de los que nos encontramos con ese ser del cenote, pero aún así me atreví a compartirlo con ustedes. Estoy seguro de que no somos las únicas personas que nos hemos topado con un ser así. Si esto llega a más gente, me encantaría saber otras experiencias al respecto en los cenotes en la selva. Gracias por escuchar.